Hoy se realizó la segunda audiencia sobre el caso del accidente registrado el pasado 31 de marzo, el viernes de la semana pasada en su madrugada. Para conocer los detalles, saludamos a través de la vía telefónica a nuestro compañero Alberto Álvarez Santana, quien tiene un reporte completo. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Alejandro, muy buenas noches, es un placer saludarte en esta Igualmente. noche de viernes y bueno, como ya tú bien lo comentabas, la juez Gloria Hernández Franco vinculó a proceso al imputado por el delito de homicidio culposo agravado por el accidente de tránsito ocurrido el pasado 31 de marzo sobre Paseo de la Reforma, en el mismo que murieron 4 personas. El agente del Ministerio Público solicitó a la juez de control vincular a proceso al imputado ofreciendo diversos datos de pruebas. Aun cuando no se realizaron las pruebas toxicológicas que eran pertinentes en el Ministerio Público, la juez determinó que existían las pruebas suficientes para poder vincular a proceso a Salomón Villuendas. Indicó que al juicio del Ministerio Público esos datos de prueba indican la probable responsabilidad del hecho del que se le acusa, que es el haber conducido en estado de ebriedad. Por parte de la defensa de Salomón Villuendas, informaron que apelarán a esta resolución de la jueza de control y en los próximos 3 días estarán presentando esta apelación para poder cambiar y volver a tipificar el delito como un homicidio culposo sin las agravantes. La defensa de Salomón Villuendas argumentó que el Ministerio Público había colado por ahí unas pruebas de Cruz Roja Mexicana, las cuales no estaban debidamente sustentadas para poderlas considerar como parte de esta investigación. También se mantuvo la medida cautelar para este conductor de 33 años, Bien. por lo que deberá permanecer por lo menos un espacio de 2 meses más en prisión, mientras se realiza el desahogo de pruebas por parte de la defensa de las víctimas y por parte del representante legal de Villuendas. Esta es la situación al momento, Alejandro. Comentarte que además de esta medida cautelar, pues Sí. se estará viendo la posibilidad de que Villuendas pues permanezca en prisión por lo menos 20 años, que es la pena que está solicitando la familia de Carla Salazar. Efectivamente, la pena máxima por este delito. Gracias, Alberto, un reporte completo y muy oportuno. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Un abrazo para ti.